va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiene la Palabra. Y esta noche nos acompaña un señor del espectáculo, un señor con apellidos ilustres. Sí, y él también, ya viene Sí. haciendo escuela. Hace un año le decíamos Pepito, pero no, está el señor Pepe Cibrián Campoy. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Y nuestro panel, como siempre. Silvia, bienvenida. Fernando, hola. Cecilia, hola. ¿Cómo va? Que arranca con la pregunta. No, pero vamos a hacer un racontito, ¿quieren? ¿Cómo no? No necesita presentación, Pepe, Claro. pero tiene una historia tan larga y tan profunda que vale por lo menos sintetizarla de esa manera. Toda la vida es un minuto. Cecilia. Sí, sí. ¿Usted ha dicho alguna vez que lo que marcó su vocación en el sentido de los musicales fue haber visto a su padre actuando en Mi Bella Dama? Así es. Qué raro que nunca hizo una apuesta usted de Mi Bella Dama. No, la última vez que se hizo Mi Bella Dama lo hizo Alejandro Romay en el Nacional, justamente, que lo inauguró con eso. Nosotros íbamos a inaugurar el Nacional con otro espectáculo que habíamos ensayado mucho tiempo y hubo problemas luego de derechos y no se pudo hacer, homenaje. Y no, en general nunca he dirigido espectáculos u obras que no fuesen o mías como autor o con Ángel, pero Mi Bella Dama sí marcó porque yo tenía 10 años, 11, y en lo que era el Teatro Nacional antes, que era el antiguo Teatro Nacional, mi padre hizo Mi Bella Dama y yo tenía esa edad y iba a ver las pruebas, los ensayos, y yo creo que ahí empezó para mí, abrirse un mundo muy mágico con el musical. Entonces ahora estar en el Teatro Nacional, nuevamente yo, y ver que mi padre está en el hall de entrada, porque Romay siempre fue, y es un hombre que respetó mucho a la gente de teatro, es un volver a un ciclo que se cumple, que a mis 60 años me da mucho placer. ¿Y en aquel momento, en algún segundo, imaginó este futuro suyo, digamos, cuando veía ahí en las butacas a su papá, imaginó que podía llegar a estar casi del otro lado o generando ese tipo de propuestas? Creo que nunca pensé mucho lo que me iba a pasar. Yo siempre hice y después he pensado, ¿verdad? Pero sí lo que hago es ahora, por ejemplo, estar en el Teatro Nacional, ver ese espacio, ver toda esa parafernalia que hay, que no hace mejor el espectáculo nuestro, sino que simplemente está. Y siempre trato de volver a mis 18 años, a mis mágicos sótanos, a mis 2 spots que había y que me hacían muy feliz, y de recordar todo eso. Todo el tiempo lo hago en Luna Park, cuando he tenido otras posibilidades, que muchos en mi vida ya las he tenido. Siempre me quedo recordando y tratando de ubicarme en ese espacio, porque creo que eso es la magia de la vida, ¿no? El recordar. ¿Cómo me va? ¿A qué sótano? Uy, al Teatro de San Telmo, a lo que era el ABC en su época, que ahora es un cine porno, pero no por mí, sino porque, claro, digo, pasó, pero sí fue un recuerdo maravilloso, o el Teatro del Centro, lugares donde iban nadie a vernos, porque es lo lógico que no fuera nadie, porque iba a verme nadie, si nadie me conocía, o nadie había visto aún cosas como para generar un crédito, ¿no? Pero la suma de todas esas cosas creo que es lo que hoy hace que tenga el placer de estar con ustedes y con ellos acá. Pepito, a mí había 2 personas que me prendía el televisor y las escuchaba hablar y me podía quedar horas. Una era tu madre y otra es China Zorrilla. Tu padre también era un gran narrador. Sí. Y vos hablas con una fluidez realmente envidiable. ¿De dónde viene esta tradición? Porque simplemente de ser hijo de actores no creo, porque hay actores que la verdad, con esos micrófonos les sacas la letra y son bastante limitados. Sí, Pero la tradición española, ¿de dónde viene esto de poder? Yo creo que tiene que ver con el aprender un mundo de gente muy mágica que ha pasado de mi niñez, de haber visto en mi casa a Alberti, a Casona, a Chicho, a actores argentinos, a Gorostiza, gente muy que me ha llenado, y mi madre igual cuando era muy chiquita, que empezó a trabajar a los 4 años,
iba a las peñas en los cafés y estaba Unamuno o estaba Lorca, entonces eso a su vez me lo transmitieron a mí, supongo, y el manejo del idioma, y el haber leído mucho, y el haber viajado, tener la posibilidad de hacerlo. Creo que es así, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, hay gente que no sabe hablar nada. Pero dice que en Estados Unidos todo el mundo habla y recibe los Oscars y sabe hablar tanto. Acá a veces pone una cara de tonto, como a veces, hay gente Bueno, que pero habla. está muy guionado también en Estados Unidos. ¿Cómo? Está muy guionado. Está muy guionado, pero cuando van con la emoción de recibir el premio, ahí no, porque lo guionado te das cuenta que está guionado. Pero hay la emoción de saber hablar, pero un escenógrafo, no necesariamente un actor. Viajes que te quitaron algunas cosas en la niñez también, ¿no? Viajes. Giras. Bueno, que te sí, quitaron. claro, yo nací en una gira y nosotros durante 8 años con mis padres, cuando yo tenía 18 años, 8 años de su vida no lo llamó nunca nadie para hacer televisión, luego de haber sido gente muy pionera en la televisión durante 8 años, no lo llamaron, entonces tuvimos que salir en gira, tuvieron ellos que salir en gira por las provincias para poder comer y seguir adelante la vida, ¿no? Y eso para mí fue muy fantástico porque cuando yo tenía 17, 18 años justamente fui como asistente. Yo tenía que llegar a cada ciudad, en una obra de 3 personajes, donde iba el maquinista de su autito y con el telón que era tela, pero había que poner los muebles. Entonces yo llegaba, mamá se iba a dormir, papá iba a hacer notas, donde había, y yo tenía que conseguir los muebles. Un día era en Escandinavos, otro día era en un sanatorio, otro día en un hotel, pero siempre estaban los muebles. Entonces aprendí desde mis padres a mis propias vivencias a que tienen que estar los muebles para seguir adelante, ¿no? Había otra cara de estas giras, ¿no? Sí. Usted dijo alguna vez que el hecho, sobre todo cuando era más chico, de que sus padres viajaran tanto en estas salidas de gira, a usted le dejó una suerte de miedo a la soledad que... No, miedo no. He sido un chico solo en el lugar porque mis padres eran gente que trabajaba mucho en esa época. Los actores no se cansaban tanto como ahora, entonces mis padres hacían radio, televisión, cuando empezó teatro, cine, comían, jugaban póker, se divertían, tenían hijos, o sea que lo pasaban muy bien y no se cansaban mucho. Ahora yo veo que los jóvenes se cansan un poco. Conmigo no. Decía doña Laura Membrives, una gran actriz, que en el teatro no hace calor, se transpira. Y yo creo que es verdad, porque cuando uno hace el amor no hace calor, ¿no? No decís, ¿sabes qué calor tengo? Abramos la ventana, porque estás en el momento de la lujuria. Entonces el teatro para mí es lujuria, es placer, es mi vida. ¿Alguna vez sentiste que tu madre, más allá del tema del trabajo y la dedicación y todo, como que al elegir esa vida y ese tipo de dedicación, te dejó un poco de lado? ¿Sentiste bronca con eso? No, nunca, no, al contrario. ¿No? Ellos, Cuando eras un chico, digo, ¿no yo sentías? era muy chico, sí, además iba medio pupilo, pero cuando los fines de semana llegaban y yo me iba al teatro, y llegaban los domingos, luego el sábado, claro, pues si no sería un error que no llegara el domingo después del sábado, pero no, sería raro. Una noticia. Entonces había 2 funciones todos los días, yo llegaba la primera el domingo que me tenía que volver en la segunda porque tenía que ir al colegio muy temprano, entonces yo golpeaba todas las puertas de los camarines de los actores de la compañía de mis padres, Pacheco, Rossi, Portales, en esa época, gente que quizá la gente conozca, yo era 14 años con ellos, 12 años, y les pedía por favor que fueran a hablar con mis padres para que me dejaran en la segunda función, y nunca me dejaban. Pero para mí era un mundo muy mágico, el teatro y la boletería sobre todo. Ver los tableros es mi obsesión desde que soy muy chiquito. ¿Por qué? Porque se comía de eso. Pero que sí, realmente lo desde el punto de vista económico. Yo todos los días le escribía, ¿cómo estuvimos? Entonces ahí me daban el ranking de todos los teatros que se daban, en esa época todos los días se pasaba, y yo sabía. Y supongo que sí, supongo que lo habría dado de escuchar a ellos hablar tanto Si de... estuvieras en la tele estarías con el rating así a full todo el día, porque es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, solo que sé lo que pasa ahí es verdad. En la televisión yo no lo sé, ahí vendiste Materialmente 6. concreto. Claro, ahí está el agujerito, estaba ahora en la computadora, pero es decir que el teatro es real. Vendiste 6, vendiste 6. A lo mejor la televisión también lo es, pero te quiero decir que el teatro era muy vital y entonces, como vuelvo a decirte, era el comer, entonces yo caminaba y siempre que estreno ahora, cuando estamos haciendo telo y todo esto, para mí es una obsesión el bordero, sinceramente, porque uno, más allá del comer o más o menos, implica con que si viene gente me quieren, si viene gente yo existo, es un poco de inseguridad quizá en mí, pero el bordero para el actor es algo muy, muy particular. Claro, porque hubo fracasos tremendos y no dejaste de existir. Al No, contrario. no,